importante recordar que la población no debe de automedicarse. Para hablar de este tema, le damos la bienvenida al doctor Francisco Moreno, médico internista e infectólogo, profesor de posgrado de Medicina Interna del Centro Médico ABC. Muchísimas gracias, doctor, por estar con nosotros. Bienvenido. No, gracias a ti por invitarme a tu programa. Usted era de los primeros médicos que insistía en el uso de este medicamento con ciertos lineamientos en ciertos casos. ¿Qué significa que hoy la COFEPRIS de alguna manera le dé la razón? Pues mira, no me da la razón a mí, creo que la da a la ciencia, que ya había expuesto que este medicamento puede ser útil. No es la panacea, es un medicamento que tiene sus indicaciones muy precisas, pero si de algo hemos padecido con esta enfermedad es que no hay el medicamento ideal que pueda frenar esta pandemia, y por eso estamos en la situación, no solamente en México, sino en el mundo. Entonces, tener un arma más para poder combatir a este virus, pues nos hace felices a todos. Ahora, había muchas reservas, pero se habían hecho varias pruebas, se había utilizado con ciertos pacientes Remdesivir. ¿Cuáles son los puntos clave del uso de este medicamento que le pudiera compartir a nuestro auditorio? Pues es un medicamento que se debe utilizar en la fase viral, que es la primera fase de la enfermedad, en donde el paciente lo que tiene es multiplicación del virus en sus células. Es un medicamento antiviral, entonces es muy importante utilizarlo en esa fase, porque ya en estadios tardíos lo que tenemos es la respuesta de inflamación que presenta la persona al tratar de eliminar el virus. Entonces, en el momento que tú utilizas un medicamento temprano y puedes inhibir esa multiplicación del virus, vas a evitar que muchas de tus células del cuerpo resulten infectadas y que por lo tanto la respuesta inflamatoria sea menor y no tenga las complicaciones que vemos en la evolución tardía de los pacientes. Es decir, la ventaja de tenerlo disponible es que lo puedes usar en forma temprana, no que de otra forma lo utilizamos en forma tardía y a un costo muy excesivo, porque pues se obtenía el medicamento a través del mercado negro. De hecho, en el documento, en el comunicado que emite la COFEPRIS, dice precisamente, señaló su uso exclusivo hospitalario y de alta especialidad en casos tempranos de la COVID-19. Además, se aconseja una vigilancia continua de la salud integral del paciente. Cuando se dio a conocer, veíamos en las redes sociales que mucha gente que utiliza este medicamento para otro tipo de padecimientos se alertaba y le pedía al resto de la población que no lo compraran por comprar, que es importante acudir a un médico que sea recetado, porque si lo compramos podemos provocar un desabasto de este medicamento que se usa para otros padecimientos. Pues realmente se usa para prácticamente el COVID, pero sí es importante comentar que si la gente empieza a comprarlo para tener reservas, pues lo único que hacen es quitárselo a las personas que sí lo necesitan. Al estar aprobado, pues es exclusivo de hospital porque es intravenoso, entonces de nada te sirve comprarlo si no lo vas a utilizar. Entonces sí, aquí es importante tu mensaje, porque lo que menos queremos es que haya compras de pánico, que luego resultan además contraproducentes. Ya lo vivimos con la hidroxicloroquina, ya lo vivimos con otros medicamentos que por algún reporte se habla de que pudiera ser útil y la gente sale corriendo a comprarlo, y después no solamente resulta que no es útil, sino que también puede tener perjuicios para la salud de la persona que los ingiere. Sí. Ahora, hablando acerca de los costos, nosotros hicimos una investigación aquí en Mega Noticias TVC. Antes se encontraba incluso en el mercado negro tratamientos de hasta 300,000 pesos. ¿Cómo saber cómo van a de alguna manera colocar, a tasar el precio de este medicamento para que no caigamos en este sobreprecio abusivo? Pues mira, ya se puede probablemente negociar directamente con el laboratorio que tiene la patente, e incluso pues sabemos que hay genéricos que existen disponibles, y eso va a hacer que pues el trato sea directo con las compañías y se evita que terceras personas obtengan un beneficio a costa de pues la preocupación, el temor y pues la angustia de los familiares del paciente que lo requiere, porque es muy claro que esta enfermedad ha sacado lo mejor y lo peor del ser humano, y desafortunadamente también existen personas que se han aprovechado de esta situación y pues han vendido medicamento a unos costos terribles, ¿no? Sí.
De hecho, doctor, también quiero aprovechar que lo tenemos con nosotros porque hay muchas dudas acerca de la vacuna AstraZeneca. La Organización Mundial de la Salud ha dado su visto bueno para avanzar en el uso de esta vacuna, a pesar de estos episodios reportados con la generación de trombos, de coágulos, una potencial trombosis. ¿Cuál es el mensaje que le pudiera dar a la ciudadanía? Pues mira, yo te diría que AstraZeneca es la segunda vacuna más aplicada en el mundo. Después de Pfizer, pensemos que incluso se han ya aplicado más de 360 millones de dosis de vacunas en el mundo. Sí. Aquí la situación es que se tiene que hacer una vigilancia muy estrecha de posibles efectos colaterales asociados a la vacuna. Ahorita los países nórdicos comentaron que podría haber una relación entre la aplicación de la vacuna y la formación de coágulos. Sí. No está claro, pero lo que hicieron fue ahorita suspender la aplicación de la vacuna. Yo le diría a toda la gente que ya recibió AstraZeneca en México que estén tranquilos, que no es una situación de que si se la aplicaron van a hacer trombos toda su vida. No, son efecto colateral que se ha visto en algunos pacientes y que sabemos que eso se tiene que investigar. Eso está bien, pero no entrar en pánico de que si yo me puse esa vacuna me va a ocurrir algo. Se han aplicado más de 90 millones de dosis de AstraZeneca y pues si hubiera un problema realmente de formación de trombos lo sabríamos porque pues hay mucha gente que ya recibió la vacuna. Así como se ha suspendido en estos países de Europa, ¿debería de suspenderse en México o cuál es el protocolo? Eso depende de la autoridad sanitaria. En muchos casos lo que se hace es se suspende mientras se aclara la situación. Este tipo de investigaciones se hacen muy rápido por la necesidad de tener la vacuna. Ya pasó en una ocasión en que hubo la posibilidad de que la vacuna también de AstraZeneca estuviera relacionada con problemas neurológicos de mielitis transversa. Únicamente fueron un par de casos y después de una investigación profunda se encontró que no había esa relación. Entonces, yo lo que les diría a la gente que ya la recibieron, tranquilos, por lo que he podido percibir, ahorita se está aplicando más otro tipo de vacunas en el país. Entonces, veremos qué determina la autoridad sanitaria en el mundo y por lo tanto después tener un tipo de acción en nuestro país. Pero tranquilos porque realmente pues las vacunas son lo que nos puede sacar del problema en donde estamos. Los países que ya tienen un alto grado de vacunación han demostrado que la presencia de enfermos graves disminuye en forma abismal. 90% en el Reino Unido ha disminuido la entrada a terapia intensiva por COVID y veamos que ni siquiera son números todavía altos los de la aplicación de la población. Entonces creemos que esa es la luz que estábamos esperando. No nos alarmemos, confiemos en que las investigaciones se van a hacer en forma adecuada y que pronto sabremos si realmente hay alguna condición que pueda contraindicar el usar la vacuna de AstraZeneca. Sí, y comienza a escribir la gente con algunas preguntas. En particular, ¿qué tipo de rastreo médico, qué tipo de revisiones médicas se deben de hacer esas personas, que ya recibieron la vacuna de AstraZeneca para determinar si tienen algún tipo de desarrollo de efectos colaterales precisamente que tengan que ver con coágulos o con trombos? Los coágulos producen obstrucción de venas, entonces no es que te hagas un estudio si no tienes ningún síntoma. Si tienes por alguna razón inflamación de una pierna o dolor en la pierna y la notas con cambio de volumen, pues entonces valdría la pena que hablaras con tu médico para ver si necesitas algún estudio de imagen y saber si efectivamente tienes un trombo, un coágulo. La realidad es que yo les diría estén tranquilos, no es que se vayan a trombosar o congelar o tener un coágulo en el cerebro de un momento a otro, eso no va a pasar. Y lo único que probablemente se haga es que si se llega a demostrar que hay alguna relación, sean algunos pacientes con trastornos de la coagulación los que en un momento dado tengan que tener un monitoreo más estricto. Yo les invito a la población en general a confiar en las vacunas porque es, insisto, lo que nos puede sacar del problema que hemos tenido con esta pandemia. Ahora, en caso de que en esos países de Europa se determine que sí está vinculado con la vacuna de AstraZeneca, en esos casos, ¿cuáles son los protocolos a seguir? ¿Se cancela el uso de esa vacuna, de la vacuna de ese laboratorio, o qué sucede en esos casos, doctor? Mira, probablemente primero determinar que sí haya una relación
causa-efecto, que la aplicación de la vacuna se haya asociado en forma temprana o tardía a la formación de trombos. Segundo, ver si esto está ocurriendo en todos los vacunados, que es lo que probablemente no está pasando, y se determine qué personas, bajo qué circunstancias pueden desarrollar esos trombos. Al determinar eso, puedes dos cosas, o ver si este es un trastorno muy común en la población, pues entonces sí se tendría que suspender la vacuna. Si este es un trastorno muy específico, entonces lo que les pedirás a las personas que tienen ese trastorno hematológico que es favorecedor de trombos, junto con la vacuna de AstraZeneca, que se abstengan de recibir esa vacuna. Entonces, ahorita todavía no tenemos la historia completa, se están haciendo investigaciones. Yo lo que les diría es, estén tranquilos, vamos a saber. Son vacunas que, pues con la información que existe actualmente, pues sabemos inmediatamente los efectos que están pasando. Insisto, más de 360 millones de dosis y han sido muy pocos los casos que se han asociado a reacciones alérgicas o ahora a esta situación. Cuando, por otro lado, tienes 120 millones de casos de COVID reportados en el mundo y tienes 2.6 millones de personas que han fallecido por COVID. O sea, la mortalidad es de 2.2%, mientras que la mortalidad por vacuna probablemente sea menor al 0.01%. Muchísimas gracias, doctor Francisco Moreno, por estos minutos para Mega Noticias. Un gusto y a seguirnos cuidando todos. Sí, hay que seguir cuidándonos. Muy buena tarde para usted. Vamos a hacer una pequeña pausa. Volvemos con más.